Hola, en este video te voy a hablar del tercer sistema de nomenclatura, que es la nomenclatura IUPAC, y aquí vamos a ver que es mucho más sencillo todavía. En la nomenclatura se indica tanto la naturaleza, aquí la naturaleza, como las proporciones de los constituyentes del compuesto. ¿A qué me refiero con naturaleza? De qué elementos está constituido ese compuesto químico. Y también las proporciones de cuántos átomos de cada elemento está constituido ese elemento químico. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Si yo tengo este compuesto químico, aquí si hablo de naturaleza está compuesto de dos elementos, de oxígeno y está compuesto de hierro. Si hablo de lo que es proporción, veo que tiene 3 oxígenos y tiene 2 hierros. Si utilizaría esta nomenclatura IUPAC, tendría que nombrar como, por ejemplo, vamos a ver en el siguiente ejemplo. Te voy a poner aquí algunos ejemplos prácticos de esta nomenclatura. Vemos aquí, por ejemplo, que utilizamos un prefijo. Se coloca primero el elemento más electronegativo o el anión en caso de sales. Se coloca otro prefijo y el elemento menos electronegativo. En el caso de las sales se coloca el catión. Para el ejemplo que estábamos viendo, estos prefijos se utiliza, por ejemplo, si tengo un átomo, se utiliza mono. Si tengo 2 átomos, se utiliza di. Si tengo 3 átomos, se utiliza tri. Y así sucesivamente hasta 10 átomos. O hasta más incluso. Aquí también si tengo 1, utilizo mono. Si tengo 2, utilizo di. Si tengo 3, utilizo tri. Y así sucesivamente. Vamos a nombrar acá el ejemplo que hicimos anteriormente de el óxido de hierro. En este caso vemos que tengo el elemento más electronegativo es el oxígeno, que vendría a ser óxido. Entonces tengo 3 oxígenos, pondría acá tri óxido de, y acá tengo 2 hierros, di hierro, trióxido de dihierro. Ese sería el nombre IUPAC de este compuesto químico. Vamos a ver aquí una pequeña tabla que te muestro en donde tenemos, de acuerdo a la cantidad de átomos, qué prefijo se va a colocar. Si tengo 1, mono, 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta, 8, octa, 9, enea y 10, deca. Eso es solo un ejemplo. Vamos a continuar por acá. Y acá te voy a poner ejemplos de cómo podemos nombrar algunos compuestos con esta nomenclatura. Vamos a ver este compuesto. Vamos a ver este compuesto. Y vamos a ver este compuesto de acá. Entonces tenemos acá, en primer lugar, como es un... Vamos a ver aquí este compuesto de acá. Como acá tenemos... primero identificamos por qué elemento está compuesto. Tengo primero que está compuesto por el vanadio y está compuesto por el oxígeno. Veo que por cada en la molécula tengo 5 átomos de oxígeno y tengo 2 átomos de vanadio. ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo llamaría a este compuesto utilizando la nomenclatura IUPAC? Primero recuerda el más electronegativo, que es el oxígeno, y antes se coloca el número de oxígeno. Sería pentaóxido de, y como tiene 2, di vanadio. ¿Sí? Luego tenemos acá este otro ejemplo. Acá vamos a observar que está constituido por nitrógeno y está constituido por oxígeno. El nitrógeno vemos que tiene 2 átomos de nitrógeno y, tiene un átomo de nitrógeno y tiene 2 átomos de oxígeno. En este caso, ¿cómo lo nombraríamos? El elemento más electronegativo sería el oxígeno y tenemos 2. Sería dióxido de, se podría colocar mononitrógeno o simplemente se obvia y se coloca dióxido de nitrógeno. Y sería el nombre IUPAC
para este compuesto. Vamos a ver este compuesto también. De aquí vemos que está constituido por carbono y está constituido por oxígeno. El carbono tiene un solo carbono y aquí tiene dos oxígenos. Entonces, nombrando primero el elemento más electronegativo, vamos a utilizar este sistema y vemos que sería dióxido de, podríamos colocar monocarbono o simplemente carbono. Y tenemos el dióxido de carbono. Finalmente, este otro compuesto químico, vemos que está constituido de sodio y está constituido de oxígeno. En el caso del sodio, vemos que tiene dos átomos de sodio y vemos que tiene un átomo de oxígeno. Entonces acá sí colocamos, cuando es al principio, sí colocamos la cantidad de oxígeno. Sería monóxido de, en el caso como tiene dos sodios, disodio. Y ya tenemos la nomenclatura IUPAC para estos compuestos como ejemplo. Vamos a ver otros ejemplos más en la siguiente diapositiva para que nombremos juntos los compuestos utilizando la nomenclatura IUPAC. Vamos a empezar con este primer compuesto. Este primer compuesto tenemos aquí arsénico y azufre. ¿Por qué está compuesto? Está compuesto por arsénico y está compuesto por azufre. ¿Cuántos átomos de arsénico? Tenemos 2. ¿Cuántos átomos de oxígeno? De azufre? Tenemos 3. Identificamos luego el elemento con mayor electronegatividad. Entre los dos, este pertenece al grupo 5A, este grupo 6A. El más electronegativo vendría a ser el azufre, que también es el anión en esta sal. Tenemos acá 3, sería trisulfuro de arsénico. Pero arsénico tenemos 2, sería de diarsénico. Entonces ya tenemos trisulfuro de diarsénico. Vamos con el siguiente compuesto. El siguiente compuesto, vamos a elegir otro color. Tenemos aquí este compuesto de fósforo. Primero identificamos, ¿por qué está compuesto? Por fósforo. ¿Por qué otro elemento? Oxígeno. ¿Cuántos átomos de fósforo? 4. ¿Cuántos átomos de oxígeno? 10. Entonces acá vamos a nombrar este compuesto como primero el elemento más electronegativo, oxígeno, sería, como tiene 10, pentaóxido de, como tiene 4 fósforos, sería tetrafósforo. Y ya tenemos el nombre de este compuesto químico. Vamos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo que vendría a ser el dióxido de carbono, que ya lo hicimos anteriormente. Vamos a pasarnos a otro ejemplo acá. Este ejemplo de este cloruro de fósforo. Identificamos por qué elemento está compuesto, por fósforo y por cloro. ¿Cuántos átomos de fósforo? Tengo un átomo de fósforo. ¿Cuántos átomos de cloro? Tengo 5. Y aquí, ¿cómo lo nombraría? Como tiene 5, elemento más electronegativo, vendría a ser este elemento. Entonces colocamos pentacloruro de, y aquí podría colocar monofósforo o simplemente fósforo. Sí, pentacloruro de fósforo. Vamos con el último ejemplo, que es una sal también. En este caso es una sal de flúor, es un compuesto, no es una sal, es un compuesto molecular de flúor. Y aquí colocamos, por ejemplo, identificamos al elemento más electronegativo. ¿Por qué elemento está compuesto? Por flúor y está compuesto por azufre. ¿Cuántos átomos de flúor? Tenemos 6 átomos de flúor. ¿Cuántos átomos de azufre? Tenemos un átomo de azufre. Y colocamos aquí el elemento más electronegativo. En este caso es el flúor. Y colocamos el nombre que sería hexafluoruro
de monoazufre o simplemente azufre. Y de esta manera ya tenemos nombrado nuestros ejemplos para esta nomenclatura UPAC. Nos vemos en la siguiente lección.